Aquí comienza Encuentro Confidencial, un espacio para conocer la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, estabas allá. Muy buenas tardes, 18 horas, 1 minuto de la República Argentina. Yom HaShoah ve'Hagvura, el día del recuerdo de la Shoah y de la Gvurá, del heroísmo de nuestros hermanos que cayeron en la barbarie de las garras nazis. No es casualidad que el tema que nos acompaña de este enorme artista Jorge Drexler sea justamente el pianista del gueto de Varsovia, y que nos dice con su poesía y claridad que ha sido simplemente una casualidad que nosotros no estuviéramos ahí, pero sí hemos estado. Toda la humanidad, sin lugar a dudas, es hija de la Shoah, y ni hablar en particular de nuestro pueblo. Todos estamos atravesados por lo que fue la peor matanza y barbarie de la historia humana. Y mire que no han faltado, no han faltado matanzas. La gran diferencia, como usted sabe, es que la Shoah fue una industria absolutamente dedicada sistemáticamente a matar e intentar exterminar a nuestro pueblo. Desde esas nefastas leyes de Nuremberg, sí, leyes, que la cultura más importante de la época es Alemania, instauró leyes raciales en las cuales se planteaba que los judíos, nosotros, usted y otros, éramos una subespecie humana. Siendo no humanos, tenían entonces la autorización legal para poder luego intentar exterminar a nuestro pueblo de la faz de la tierra. Y hubo matanza, pero hubo también heroísmo. Y nosotros, hijos de aquellos que lograron sobrevivir, tenemos el legado permanente de hacer memoria, de dar testimonio y de darle continuidad a nuestro pueblo. La Shoah, que está tan cerca desde el punto de vista cronológico, está absolutamente en nuestra psiquis y en nuestros cuerpos como judíos y como humanidad. Pero todavía la humanidad en gran parte parecería que no ha aprendido demasiado la lección de lo que significó la Shoah. Vamos a dedicar este encuentro confidencial en parte a juntos reflexionar, y cuando digo juntos es porque este programa lo hacemos con el doctor Alberto Cohen, quien ya ha regresado de un viaje, con Araceli, y hoy también, como ya habíamos anticipado el martes, cuando lo tuvimos aquí como invitado estelar, con el doctor Bernardo Klicksberg. Usted ya conoce todos sus méritos académicos y su enorme actividad en tantos ámbitos y también su compromiso judío. Bien, vamos a intentar, como le digo, pensar un tanto sobre lo que significa todavía en este mundo la Shoah, y luego iremos pensando sobre los desafíos que tiene este mundo tan sangrante aún hoy. Comienzo
por saludar como corresponde. Ladies first. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Alberto, bienvenido nuevamente a este país, tu país. Bueno, contento de volver, contento de estar con ustedes, así que es mi país y son mis amigos, así que es para mí una alegría. Y tenemos, como decía acá también, al doctor Bernardo Klicksberg, quien se integra a la radio, ustedes ya lo saben, pero por ahí alguno no estaba atento aún. Lo vamos a tener todos los domingos con el informe Klicksberg a las 9:30 de la mañana y a las 18:30, donde Bernardo va a traernos inquietudes que hacen justamente a este mundo que nos toca. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un gusto iniciar este espacio que tendremos los domingos tratando de hacer explícitas claves para comprender este complejísimo y aterrador con frecuencia y turbulento siempre mundo en el que vivimos actualmente. Y felicito tu iniciativa, Miki, de dedicar un espacio a la Shoah. Todos los espacios que dediquemos a la Shoah son pocos frente a la inmensidad de lo que sucedió. Bueno, como decís, Bernardo, esta radio que tiene ya más de 26 años, de alguna manera, como dice Drexler, es esto, es una continuidad de nuestro pueblo, haciendo un llamado permanente a la memoria, a la reflexión, a intentar, bueno, de alguna manera confrontar aquella barbarie que tantas veces aparece presente, pero que la Shoah tuvo su máxima expresión. Hoy estamos cerrando, ahora en unos minutos, formalmente aquí en la Argentina, lo que ha sido este día nuevamente de rememoración en Israel. Como todos saben, suena la alarma, todo el país se para un minuto para recordar y para evocar y también para comprometerse para que nunca más pueda ocurrir algo así con nuestro pueblo ni con ningún pueblo en el mundo. Tal vez, y ahora sí abro, alguna reflexión, Bernardo, sobre justamente lo que significa este Yom HaShoah más de 70 años. Yo diría que la primera es que seguimos sin entender. ¿Cómo puede ser de que una civilización avanzada que encabezaba la producción cultural y científica en una serie de áreas generó un fenómeno inédito en la historia de la humanidad? Saul Gotlander habla siempre de la excepcionalidad. Saul Friedlander, el gran historiador de la Universidad Hebrea, habla siempre de la excepcionalidad del Holocausto, de la Shoah, porque es distinto. Nunca hubo el propósito de asesinar a todos los miembros de un solo pueblo por serlo simplemente. Por serlo no ellos personalmente, sino en muchos casos estaban alejados, sino porque por su sangre circulara sangre judía de alguna generación anterior. Nunca hubo un plan sistemático de esta envergadura para llevar esto a cabo. Hubo declaraciones antisemitas en todo lo largo de la historia del género humano, pero nunca un plan donde lo más avanzado de la ciencia de la época se dedicara a planificar la operación. Nunca hubo tanta complicidad. Los nazis fueron los ejecutores centrales, pero hoy sabemos que hubo masas importantes de Europa Oriental que les prestaron absoluta colaboración y que sin la intervención de esas masas no se hubiera podido llegar a generar la matanza de 6 millones de judíos. Donde los pueblos se opusieron y no permitieron que en su tierra se celebrara la matanza, no se celebró. Son muy pocos los ejemplos, pero el de Dinamarca sobresale a la cabeza. Dinamarca se propuso salvar a sus judíos y salvó a todos los judíos de Dinamarca. En medida menor eso se dio en Bulgaria y se dio en otros lugares. Y en tercer término, nunca hubo tanta insensibilidad
Algunos de los principales periódicos del mundo publicaban sobre el Holocausto, sí, pero en la página 20, después de la sección de deportes o de la sección de modas, las noticias a las que daban escasa credibilidad de que se estaban perpetrando las matanzas masivas de judíos. Todo esto es infame para el género humano. Es infame que haya habido un plan de estas características. Es muy de destacar la participación masiva y colectiva de la ciencia germana en el asesinato. Hitler no hubiera podido avanzar si los científicos no hubieran preparado las cámaras de gases, los métodos más eficientes para matar en el menor tiempo posible, los ciclones, las cápsulas especiales para acelerar la matanza, y los sistemas de delaciones. Recordemos que algunas de las figuras cumbres de Alemania delataban a sus colegas. Uno de los casos más infames es el de uno de los mayores filósofos, sin duda, Heidegger, que tuvo un papel absolutamente nefasto en la delación de sus colegas en la universidad, que simboliza muchos otros casos de carácter similar. Por el otro lado, la elaboración por parte de esos científicos de una teoría, de un relato, diría hoy Harari, el futurólogo, de un relato de la realidad que asumió el pueblo alemán en su totalidad, casi totalidad, con muy pocas excepciones, que es que los judíos, como tú lo mencionaste anteriormente, eran una especie de ratas o de insectos, ni siquiera formábamos parte de las categorías del género humano, estábamos muy por debajo. Exactamente la expresión que se solía usar era parásitos, y que eran parásitos peligrosos de los que había que librarse. En tercer término, este relato fue hecho suyo por gran parte del pueblo alemán, pero hay preguntas muy importantes. Alguna de las más importantes las formuló León Poliakov, que quizás haya sido el historiador judío francés, que escribió varios tratados monumentales sobre el Holocausto y que quizás haya sido el mayor historiador en el análisis del Holocausto. La tesis de Poliakov es la siguiente. Poliakov, resumiéndola, Poliakov dice: ¿por qué Hitler decide la solución final en medio de la guerra, en un momento en que eso no era nada práctico, porque era distraer fuerzas de una guerra que estaba comenzando a ofrecer dificultades muy serias para el ejército nazi? Al comienzo fue muy fácil y después se complicó totalmente con el invierno ruso y más adelante con la intervención de los Estados Unidos. ¿Por qué Hitler decide distraer fuerzas, poner un objetivo que era un objetivo lateral? Porque el pueblo judío no representaba ningún peligro militar. Era un pueblo de humildes trabajadores, artesanos, maestros, de pobre y de muy pequeña clase media, que no representaba ningún peligro militar en ninguno de los países que Alemania conquistó o trataba de conquistar. Entonces, ¿por qué decide de tomar esta decisión única en la historia? Justamente por estas razones, dice Poliakov, porque la guerra estaba dudosa, porque comenzaban a tener derrotas, y porque Hitler quería, Poliakov usa las palabras, generar un pacto de sangre con el pueblo alemán, que no le permitiera retroceder jamás. O sea, llevarlo a crímenes de una inmensidad tal que nadie pudiera retroceder, porque si retrocedía y perdían, iba a suceder lo que sucedió, iban a ser perseguidos y demás. Entonces, en la mente del gran simplificador, lo llama Poliakov, surgió esta idea fuerza de que había que arrastrar al pueblo alemán como fuera a un asesinato monstruoso para que el pueblo alemán no pudiera retroceder. Esto probablemente sea la explicación más cercana
para entender por qué se tomó esa decisión en ese momento histórico determinado. Y finalmente, en estas muy breves palabras, Hitler no contó con varias cosas que sucedieron en la realidad. Los judíos no se entregaron. Fueron aniquilados en muchos casos sin darse cuenta siquiera porque el carnaval que montó la propaganda nazi, Auschwitz, el campo de liberación por el trabajo, y el camuflaje que acompañó a las operaciones, todo, y finalmente la destrucción de la personalidad de las personas, desnudas, de los pelos rapados. Todo eso preparó las condiciones para aniquilar sin mayor esfuerzo. Pero a pesar de todo eso, hubo la resistencia judía. A pesar de todo eso, a mí me marcó mi vida la figura de Mordejai Anilevich y de sus 300 halutzim, de todas las corrientes políticas del movimiento halutziano, todos maestros, humildes trabajadores, que debatieron en el bosque, en medio de las cercanías de Varsovia, qué decisión tomar cuando los nazis estaban completando el cerco y la destrucción de Varsovia. Tenemos dos caminos, le dijo Mordejai Anilevich, 23 años de edad, le dijo a sus compañeros de edades parecidas, a Ante Zuckerman, a Heike Grossman, a los grandes héroes del movimiento. Tenemos dos caminos. Uno es el de escaparnos a los bosques y plegarnos a los partisanos. Allí nosotros somos jóvenes, podremos salvar nuestra vida y dar nuestro aporte luchando desde las bandas partisanas, luchando contra el nazismo. El otro camino es quedarnos en el gueto y enfrentar a los tanques que vienen, morir, porque la superioridad es totalmente abrumadora, pero dar testimonio a la historia del género humano y a la historia del pueblo judío, de que ha habido una resistencia judía. Votaron y eligieron el camino de morir. Fue un suicidio colectivo, como el de Masada, pero diferente, porque en este caso iban a morir. Ellos decían, una de las cosas que decía Mordejai Anilevich es: no le vamos a dar a los alemanes el placer de que elijan nuestra muerte. Nosotros vamos a... Y ahí fue un mes entero, recordémoslo, cuando se subestima la resistencia judía. El ejército alemán tomó en una semana París y Francia, tomó en una semana toda Polonia. Un mes entero enviando oleadas de tropas y tanques cada vez más avanzados para derrotar a 300 muchachos y chicas que resistieron hasta el último de los combatientes. Unos pocos se salvaron en el momento final por los caños, etc. Y se inmolaron. Y la carta de Mordejai Anilevich a sus compañeros en el mundo, diciéndoles, explicando lo que habían hecho y diciéndoles: fue por vuestra, refiriéndose al mundo en general, y nuestra dignidad, la dignidad del pueblo judío. ¿Cuántas claves que ya nos ha dado el doctor Klicksberg sobre la Shoah? Eso que, como bien definía, aún hoy sigue al mundo espantando y sigue siendo una pregunta sobre nuestra condición humana. Luego de escuchar justamente el himno de los partisanos, vamos a preguntarle al doctor Cohen, entre otras cosas, qué podemos aprender de la Shoah y si hemos aprendido algo en este mundo. Wir seien da. Estamos aquí, somos testigos, damos testimonio, no olvidamos y tratamos de que este dolor inconmensurable, único en la historia de la humanidad por su dimensión, sirva a esta humanidad tantas veces errada y errónea para prevenirnos permanentemente de lo que el hombre en su locura puede
puede generar. Antes decía que quería preguntarle justamente al doctor Alberto Cohen sobre las enseñanzas de la Shoah, si es que hemos logrado incorporar enseñanzas, si el hombre algo ha logrado mejorar después de que a la vuelta de la esquina pudo producir esa maquinaria que el doctor Klicksberg comentaba, de la barbarie más absoluta, de los campos de exterminio, los hornos de cremación. Alberto, ¿cuál es tu reflexión? Primero, no olvidar. Yo creo que hay algo que tenemos que tener en claro, que no se debe, no se puede, ni se tiene que olvidar. Pero también que tenemos que prevenir cosas. Yo ando mucho por el mundo y veo que la intolerancia en muchos aspectos de mucha gente sigue existiendo. Uno puede decir que la Shoah es lo suficientemente conocida como para que se piense en eso. Quiero prevenir. Hay muchos lugares del mundo donde están pasando cosas complejas. Lo primero es no olvidar. Para que algo no se repita, no hay que olvidarlo. Yo creo que todos hemos sufrido directa o indirectamente muchas cosas. La gente de nuestra generación en la propia Argentina. Vivimos momentos donde por pensar distinto se moría o por ser distinto se moría. Entonces yo siempre digo, no olvidar y prevenir. No olvidar la Shoah es una forma de rendir homenaje también. Y la resistencia del gueto de Varsovia es un ejemplo claro también de lo que es la pelea. Yo veía la resistencia de los grupos en Israel cuando había la ocupación británica. No olvidar y prevenir, no olvidar y prevenir. Para mí prevenir siempre ha sido uno de los objetivos. Y hoy en día tenemos movimientos en el mundo antisemitas, anti-inmigrantes, anti-africanos, anti demasiadas cosas como para dejar que esto siga adelante. Entonces, siempre he tratado de luchar contra lo que creo que son las injusticias. Y las injusticias, el hombre es injusto. Esa historia de que el hombre es lobo del hombre, para mí es verdad. Porque no se podrían haber cometido las atrocidades que se cometieron en la Shoah si no hubieran intervenido hombres. Gente que se supone que tenían un concepto familiar, un concepto... Y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Yo no quiero olvidarme y quiero pelear para que no vuelva a suceder. Eso es el objetivo con el que uno está hoy. Uno de los grandes dilemas, entre los múltiples que tiene justamente la Shoah, y también agregando lo que estabas diciendo, la barbarie, cuando surge en el hombre, es como personas que aparentemente son normales, que son buenos padres de familia, que pueden ser sensibles a algún aspecto de la vida, se pueden transformar ellos mismos en esos monstruos que se pueden desdoblar y producir la barbarie. Cuando se pierde, yo diría, lo fundamental que acabas de mencionar, Alberto, que es entender que en la centralidad de todo, más allá de cualquier diferencia, está la santidad de la vida, el respeto por la vida. Cuando hablas de hoy, alguien que está dispuesto a matar a gente anónima, a matarse, es porque perdió eso, la comprensión de que lo único que tiene que estar siempre en el centro es la santidad de la vida. Después todo el resto podemos discutirlo, podemos pensarlo, pero cuando se pierde eso, la sensibilidad de que en el otro todo el mundo, como justamente enseña el Talmud, la vida es el mundo, y el que destruye una vida destruye a todo el mundo. Esto de la santidad de la vida. Hablabas y decías recién, este mundo que nos toca, cuántas matanzas. Pensamos en Siria, pensamos en tantos otros lugares del mundo donde parecería que la vida sigue siendo un tema menor. Digo, cuando hablamos de si hemos aprendido o no la lección. Han muerto hace poco para el tiempo del mundo, casi 2 millones de hutus en Uganda, donde no solamente los mataban, los mutilaban. Era una cosa, yo he tenido informes terribles sobre eso. Entonces quiero prevenir, no quiero que exista nada que nos pueda llevar a una cosa de esta. Los movimientos anti-inmigración en Europa, los movimientos neonazis que hay en Italia o en Alemania.
Yo creo que eso es para lo que tenemos que pelear. Y tenemos que pelear para no olvidar. Eso es para mí vital para que una idea triunfe. Voy a tomar esto para volver a Bernardo, justamente tal vez pensando si es posible, incluso desde tu especialidad, Bernardo. En la tradición judía clásica se dice que el hombre tiene el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara, es decir, el instinto del bien y el instinto del mal que conviven en él, ¿no? Todos tenemos esto. Digo, la especie humana evoluciona en muchos aspectos, hay muchos seres humanos que generan cosas maravillosas, cada vez tenemos más avances, pero por otro lado, en esa misma tensión existe también esto otro, ¿no? El monstruo que aparece en distintos lugares. Digo, también en tu especialidad me imagino que debe ser muy difícil cuando se habla, por ejemplo, del trabajo para tratar de erradicar la pobreza y tanto más, y aparecen estas contradicciones de la humanidad tan intensas, ¿no? Sí, te agrego una nota más a nuestro análisis conjunto de la Shoah, que a mí me impactó siempre mucho. Uno se pregunta, ¿por qué los niños? Los nazis mataron 1,5 millones de niños judíos, deliberadamente, ¿no? Normalmente los niños no son un objeto de guerra porque no pueden significar ningún riesgo para el ejército enemigo de ningún tipo, y tiene un costo político muy alto matar niños. Sin embargo, los nazis hicieron de eso uno de los objetivos de la estrategia militar, que debía ser los niños, incluso los niños primero, porque eran los primeros que se tiraban a las fosas en los fusilamientos masivos, y las escenas horrorosas nos han perturbado. Sí, no era mano de obra para trabajar ni siquiera. Uh-huh. Y la pregunta tiene una respuesta posible, ¿no? Posible dentro de esta, que es que los nazis sabían que lo que estaban haciendo era de tal inmensidad que no querían dejar testigos. Y los testigos más importantes iban a ser los niños. Efectivamente lo fueron. Un niño que se llamó Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, tenía 13, 14 años y logró sobrevivir. Un niño que se llamaba Primo Levi, se convirtió en uno de los mayores escritores del mundo y dio testimonio. O sea, los niños que se salvaron dieron testimonio. Una niñita de 15 años que no se salvó, pero logró dar testimonio en vida, se llamaba Ana Frank, está traducida a casi todos los idiomas existentes y es texto de lectura obligatorio en los 24 países que forman parte de la Alianza para enseñar el Holocausto, comenzando por los países nórdicos, etc. Entonces, los nazis no eran irracionales, los niños. Y además el relato nazi, quería agregarlo, el relato nazi del que convencieron al pueblo, implicaba a los judíos en primer lugar, o sea, salir de la plaga que para Hitler eran los judíos en primer lugar, pero también implicaba algunas de las cosas que mencionó Alberto recién, que es el relato nazi era que había que matar a todos los discapacitados, y que había que matar, y comenzaron con la ejecución de los discapacitados hasta que hubo resistencias muy importantes al interior mismo de Alemania, y que había que matar a todos los gays, no muy diferente de la xenofobia anti-gay actual, y que había que matar a todos los gitanos, y mataron 1 millón de gitanos, o sea, todos los marginales, digamos. Todo esto está representado hoy en los supremacistas blancos y las distintas formas de neonazismo que pululan en Europa, que está reeditando algunos de los fenómenos más perversos de la historia en este momento, atacando a los inmigrantes, como decía Alberto, atacando a minorías, echándole la culpa de los problemas de bajo crecimiento, desempleo y crisis económica, por lo que sigue atravesando Europa con una tasa de crecimiento que no llega al 2%, a
los débiles y los marginales, y reivindicando que el camino, en este caso es un camino electoralista, el camino para conquistar poder pasa por el odio como estrategia fundamental. Entonces está sucediendo, están recogiendo esa parte de la herencia de todos estos grupos. Yo me preguntaba la vez pasada, y desgraciadamente acerté, no lo dije en una cantidad de conferencias, dije el sujeto que mató a 49 musulmanes en Nueva Zelanda, ¿no? Cuando estaban orando, ¿dónde se formó? Se formó en los espacios en internet de los supremacistas blancos. Allí aprendió en un cierto discurso en los Estados Unidos que casi los ha legitimado y que les da las bases como para volver a salir en público, digamos. Ahí aprendió la tecnología y la aprendió completa, y entonces en el momento en que mataba, transmitía en tiempo real el crimen. Yo humildemente me pregunté, no debo haber sido el único, debe haber habido muchos que se hayan preguntado lo mismo. Lo vieron varios millones de personas, o sea, vieron el crimen varios millones de personas. Mi pregunta en una serie de conferencias fue, ¿y eso porque la internet no prohíbe, no tiene los medios como para prevenir, como decía también Alberto? Lo de fondo es prevenir, y ahora es inmediato. Se puede filmar un crimen. Mi pregunta era, ¿cuántos psicópatas que vieron esa transmisión no estarán pensando en cómo hacer su propio crimen? Y bueno, ahora atacaron sinagoga, inspirándose en el crimen del monstruo que atacó a los musulmanes, ¿no? Entonces, lo que dice Alberto de prevención es muy atinado, y yo le agregaría prevención en internet. Sí, le agregaría un fenómeno, sí, un fenómeno totalmente. extra, ¿no? Me parece que, y lo dice muy bien el centro Wiesenthal, el monstruo no murió en la Shoah, sino que ha mutado. Me parece que la diferencia con estos fenómenos que estás planteando, claro, hay distintos niveles. Psicópatas aislados en la historia de la humanidad hay muchos. Hoy, como dices, esto de transmitir en vivo el horror permite que otros quieran imitarlos y tener sus momentos de fama, por llamarlo así, en su enfermedad. Pero lo que tuvo la Shoah, además, como componente, yo creo que acá hay un tema clave, es que no se trató de personas aisladas, personas aisladas que inspiraron a toda una nación, a todo un continente, a todo un mundo, para llevar a cabo el crimen. Digamos, era la política del Estado nazi alemán que definió ese relato y que decidió salir a exterminar a un pueblo, cosa que lo hizo con la metodología de una maquinaria, de una efectividad como tenía justamente el nazismo. Digo, me parece que hay ahí un tema clave que tiene que ver con lo que puede, tanto, ya que sos sociólogo, las masas, cuando pueden ser inspiradas para lo peor, y también lo que puede ser cuando el mundo mira regímenes totalitarios que pueden ir hacia ese monstruo y no sabe muy bien cómo confrontarlos. Hoy tenemos ejemplos, digo, lo podemos volver a tomar ahora después de una pequeña pausa, pero digo, hay algunos regímenes totalitarios que incluso hoy el Irán y algunos otros pretenden hacer desaparecer no solo el pueblo judío, Israel, sino aquellos que son distintos, tratando de llevar esa locura de una única visión del mundo, por llamarlo así. Seguimos con este encuentro confidencial distinto hoy, en este día de rememoración de Yom HaShoah Be'Gvurah, un tema que siempre está presente, pero con el cual tenemos que continuamente seguir intentando reflexionar, difundir, pensar y prevenir, como muy bien se decía. Adiós Cracovia, de Daniel Kemper. Sí, cuántos judíos que tuvieron
no solo que dejar Cracovia, sino que quedaron también en esas tierras. Recordemos que sí, en Polonia, en esos campos que hoy en la Marcha por la Vida estaban recorriendo los sobrevivientes que aún quedan entre nosotros, acompañados por sus hijos y nietos, de a miles, dando testimonio de que estamos aquí. En Polonia se encontraba la comunidad judía más grande de Europa, 3 millones, y fueron absolutamente aniquilados. Hoy uno va a Polonia y encuentra algunos miles, aunque están, y la presencia judía está en todos lados en Polonia. Varsovia tenía 1/3 de su población que era judía. La barbarie. Y aunque nos encontramos cerca, y aunque profundizamos, y aunque conocemos, y aunque leemos, y aunque recibimos testimonios directos, se nos hace tan difícil, imposible realmente de acceder, como decía Elie Wiesel, a lo que fue esa barbarie que vivieron aquellos que estaban ahí. Los que estaban ahí y que lograron sobrevivir nunca pudieron llegar a relatar lo que ahí pasaba porque era imposible. Los que no entramos y no estuvimos nunca podremos acceder a lo que fue esa matanza absolutamente indescriptible y horrenda. Yom HaShoah, cuántas lecciones que tenemos que sacar como especie humana para que no se repita, para que no haya nunca otra mano humana que decida matar a otro humano, pero aprendemos en parte y tanto no, tantas matanzas que aún continúan. Bernardo, antes reflexionaba sobre justamente lo que es esta especie que compartimos con sus bendiciones y sus maldiciones. ¿Y qué piensas que este mundo, vas a tocar esto en el programa, tiene hoy como desafío frente a todos los enormes que tenemos, desafíos como los primeros para poder pensar? Yo no resisto, la Shoah es demasiado fuerte, importante históricamente, y su actualidad, lo que decía Alberto, la ola antisemita que recorre actualmente el mundo, muchas veces disfrazada de antisionismo, es de tal envergadura que quiero agregar un tema más. Hoy buena parte de la pelea es en los medios sociales. Uh-huh. Ejemplos concretos de cómo se está dando esa pelea. Si se hace un inventario cuidadoso de páginas en los medios sociales que niegan el Holocausto, se encuentra un número fenomenal de páginas que niegan el Holocausto. Del otro lado, si se hace un inventario de páginas que afirman el Holocausto, uh-huh, son muchos menos. O sea, como que se ha dado por supuesto que la gente acepta el Holocausto. Y entonces estamos entregando allí, estamos entregando terreno a los negadores del Holocausto. Y cuando aparecen nos horrorizamos, pero en realidad no se ha hecho lo suficiente. Cuando se hace lo suficiente, y todo eso forma parte del trabajo de prevención, cuando se hace lo suficiente, eso da resultados. Creo que el luchador, probablemente uno de los luchadores que más ha hecho por la memoria, porque no se olvide, y por dar la pelea en medios de llegada masiva, es Steven Spielberg. uh-huh. Que comenzó con la recolección de voces de sobrevivientes, pero ha seguido avanzando y avanzando la tarea de Spielberg, uno de los mayores directores de cine de las últimas décadas. El impacto que tuvo la lista de Schindler Claro, en Alemania claro, es un antes y un después. claro, absolutamente, y en muchas mentes en el planeta. Uh-huh. Hoy llegó a un nivel de sofisticación fenomenal. Ya casi terminó la tarea de registrar a los sobrevivientes. Trató de registrar a todos los sobrevivientes. Tiene más de 50.000 sobrevivientes registrados. Lamento que no hubiera habido un Krigsberg, porque todos los Krigsberg fueron exterminados. Solo sobrevivió mi padre,
más de 100 Klicksberg fueron exterminados, ¿no? Pero otras familias fueron más afortunadas, quedó alguien para dar testimonio. Y parecía que ahí ya, con eso solo, ya Spielberg, con eso y con la lista de Schindler, ya no. Ahora está utilizando inteligencia artificial y ha dotado a su museo de criaturas de inteligencia artificial que cuentan la historia completa de lo que le sucedió. O sea, ingresan los visitantes al museo. Mi señora está dedicada como full time como voluntaria al Museo del Holocausto de Nueva York, que es donde residimos. Entonces actualmente uno ingresa en el Museo del Holocausto de Nueva York y hay un Spielberg, una criatura de Spielberg, tipo robot, digamos, pero es un judío real, que está vivo incluso, y que tiene la capacidad de contestar 2000 preguntas. Se le pueden hacer 2000 preguntas sobre su vida. Y entiende absolutamente todo lo que se le dice y se le pregunta y contrapregunta con lo que los... Entonces está preservando esas memorias, porque los 50.000 van a desaparecer también. Pero estas criaturas que son de las que Harari vaticina en su libro, van a permanecer. Entonces, esta es una forma muy importante de dar la pelea. Y todo en los medios debe haber una política. No puede ser que, lo digo con nombre y apellido porque es estremecedor, el actual presidente del Brasil, después de visitar el Museo del Holocausto, de acuerdo a los cables de las agencias noticiosas, dijo de que el Holocausto se debe perdonar. Esa es la consecuencia que sacó Bolsonaro. Hay un tema ahí, Albert. Entonces la pelea Bernardo, para evitar, eso dicho desde un mandatario de uno de los países más importantes del mundo, entonces si no llevamos adelante una pelea para contrarrestar el negacionismo y el perdonacionismo, digamos, no olvidar, decías tú antes. Yo quería justo tomar esto de Bolsonaro, que venía llegando de Yad Vashem, un presidente que además ha tenido una actitud de cercanía con el pueblo judío y con el Estado de Israel, por lo menos en su expresión fue público y notorio. Digo, también hoy acá hay una suerte de banalización de la Shoah, que me parece que también es un aspecto ahí que se toca con el negacionismo, ¿no? Incluso te agrego algo más, Alberto, para escucharte. Antes Bernardo hablaba de esto, del negacionismo. Hoy hay estadísticas, estamos al lado en términos de la historia, de países enteros donde no existió la Shoah. Es decir, en España, por ejemplo, pleno corazón de Europa, la Shoah casi no es tema, casi no aparece. Hoy leí una estadística de Australia donde la gente desconoce. Digo, es verdad que podríamos decir que sobre muchas matanzas los seres humanos no conocemos, pero la Shoah tiene una especificidad única. Hay banalización, hay negación. No, yo creo que hay una falta, un poco como decía Bernardo, si me permite llamarlo, una falta de pelea en los lugares que hay que darla en esta época. Esta época la lucha y la pelea no es solamente en la calle, en el campo, en los medios, en los grandes medios de comunicación. Hoy Internet tiene 3 o 4 niveles. Un primer nivel que es muy público y otros niveles que no son tan públicos. Pero la pelea creo que hay que darla mucho en los medios de comunicación, porque si no, toda pelea que hoy no se da en los medios se pierde. ¿Se pierde por qué? Porque hay otros intereses, porque hay muchos intereses de por medio. No nos engañemos que querer hacer olvidar, o el negacionismo, o olvidar el holocausto, es una simple cuestión de mentalidad de un señor. Es una cuestión de estrategia de otros señores. Entonces, mientras se permita eso, mientras no salgamos a pelear con las mismas armas, o con la que sea, va a haber un retroceso en eso. Porque no nos quejemos de que algunos países niegan el holocausto o algunos dirigentes lo niegan.
Pensemos por qué no estamos presentes ahí. Yo creo que no hay que dejar... El perdón, eso toda una discusión el olvido es algo imposible de aceptar, pero la no pelea es casi entregarse. En este sentido, la Argentina tiene una legislación que debemos destacar, ¿no? Hay justamente una legislación que condena la negación de la Shoah, como todo el antisemitismo, y esto existe y en algunos países también aparece y empiezan a copiar, pero hay otros, como bien planteas, y algunos señores lo dijiste así, que bien tienen como ideología tomar de lo que fue ese modelo del nazismo y llevarlo, como muy bien decía Bernardo, nuevamente como política para acceder al poder y para llevar a la gente a la barbarie, porque hoy lo que vemos en Europa en distintos lugares habla de una política que toma de esa ideología. Y antes decía justamente que hay regímenes hoy que bien también tienen ideologías que se acercan, y parecería que el mundo muchas veces sigue mirando para otro lado, Bernardo, ¿no? Así es. El mundo sigue mirando para otro lado cuando están asesinando a la minoría rohingya en Myanmar. Ha sido condenado como crimen de guerra, de genocidio por las Naciones Unidas, y el ejército birmano sigue expulsando, masacrando. 700.000 rohingyas están viviendo, gran parte de la etnia está viviendo en Bangladesh, en los mayores campamentos hoy de refugiados del mundo, virtualmente en las peores condiciones. Es imprescindible enseñar el Holocausto por el Holocausto en sí mismo y por las aplicaciones a muchísimas otras matanzas. Y quiero compartir una imagen histórica. Alguien que lo vio con una claridad que solo él, como estadista excepcional, lo podía ver, fue David Ben Gurión. En el Museo del Holocausto de Nueva York se exhibió hasta hace pocos días atrás una exhibición dedicada exclusivamente a la captura de Eichmann en la Argentina. La exhibición fue una de las más visitadas de toda la ciudad de Nueva York. Multitudes de gente no judía querían enterarse de qué es lo que había sucedido, porque la historia no es muy... no está bien explicada, bien difundida, etc. Y allí se donaron todos los archivos históricos para esa exposición, y está el momento preciso en que el Estado de Israel, recién naciente, recibe pocos años que había nacido Israel, recibe la constatación de que Eichmann efectivamente vive en la Argentina y que trabaja en la Mercedes-Benz y que viene y va de su casa todos los días tranquilamente, etcétera. Después de muchas indagaciones se constata que eso es así. Fundamentalmente la prueba definitiva es una foto que muestra que los lóbulos de sus orejas coincidían con los lóbulos de las orejas, era lo que se podía tener en aquella época, etc. Entonces llega a la mesa de Ben Gurión las dos tesis. Llega la tesis de una parte de los servicios secretos que dicen no se puede hacer nada, porque somos pocos, tenemos que enfrentar la guerra que nos han montado en derredor del Israel que recién nació. Tenemos que poner todas nuestras energías en defender la existencia misma de Israel, y es una operación muy arriesgada, de final dudoso. Se puede enterar en el camino, lo van a proteger los nazis locales, que lo protegieron para que llegara a esa situación, y sus conexiones internacionales, la internacional nazi, etcétera, etcétera. Y del otro lado la línea que dice hay que capturarlo. Ben Gurión decide
Y Bergoglio decide sin ninguna ambigüedad ni vacilación: estamos trabajando para el futuro. Es imprescindible que lo capturemos vivo y lo juzguemos. Estamos trabajando para el futuro. Y efectivamente ese juicio fue decisivo en no olvidar, porque el juicio de Eichmann atrajo la atención mundial, sacó al holocausto de la banalización. Los miles y miles de testigos que depusieron explicaron cómo tras el escudo de obedezco órdenes y del oficial frío, del burócrata, había un planificador de la muerte. O sea, no hubieran muerto los 500.000 judíos de Hungría en los 3 meses finales de la guerra si a Eichmann no se le hubiera metido en la cabeza que él quería matarlos, sabiendo ya que la guerra estaba virtualmente perdida, y entonces montó un operativo especial de transporte de ellos a Auschwitz sobre el final de la guerra. O sea, fue un verdugo sanguinario. Y el ejemplo de todo lo que sucedió enseñó al mismo pueblo de Israel, que casi se negaba a aceptar que pudiera haber habido lo que hubo, y al mundo entero. Allí estuvieron los corresponsales de prensa de todo el planeta. Esa visión magistral de mirar hacia adelante es la que debemos mantener actualmente. Cada atentado contra una sinagoga en Estados Unidos en este momento es una epidemia de atentados contra sinagogas. No es uno, son varios, junto con los atentados contra las mezquitas. Es decir, todo este odio xenófobo tiene que ser enfrentado ya mismo. Atentados contra las iglesias, que hiciste decir. Contra las iglesias. Digo, porque... No, contra las mezquitas y contra las iglesias. Pero y contra las iglesias. Las iglesias están sufriendo iglesias mucho. Particularmente las iglesias negras. Una fue quemada totalmente, porque forma parte de todo el mismo tronco del mismo racismo. Entonces, la única manera de trabajar frente a esto es denunciando, combatiendo y enseñando, ¿no? Y enseñando. Yo me quedaría acá varias horas. Dale. Me quedé pensando solo una cosa, aparte de todo lo que hemos hablado. Lo de Brasil. En San Pablo está la comunidad judía más grande de Brasil y más fuerte en muchos aspectos. Y no leí, y lo he seguido al tema, ninguna expresión que haya estado en contra de lo que dijo el presidente de Brasil. A veces por eso digo de que no es solamente lo que hacen los otros, a veces lo que no hace uno. Yo me quedaría varias horas más, seguramente ustedes, mi querido oyente, también reflexionando, tratando de ahondar sobre esta noche oscura de la humanidad que nunca podrá ser comprendida en su profundidad y en su barbarie, pero el tiempo en radio no sabe usted cuán tirano es. Claro, nos queda pendiente, incluso será para otro encuentro, pensar sobre esta otra realidad espantosa que es cuando a las víctimas se les quiere de alguna manera plantear que ellos han copiado el modelo. Lo digo porque algunos, cuando tratan de desprestigiar al Estado de Israel, bueno, dicen este tipo de barbaridades, que el Estado de Israel imita lo que fue esa maquinaria de matanza, una locura y una de las peores blasfemias que se le puede plantear a un judío, justamente como heredero de lo que fue esa maquinaria de la barbarie. Vamos a cerrar este encuentro confidencial agradeciéndole enormemente a el doctor Klicksberg, que como usted ya sabe va a ser parte de Radio High a partir del domingo 12, va a estar aquí con nosotros con un informe Klicksberg, tratando de ayudarnos a comprender los dilemas de este mundo que nos toca, que no son pocos, y al doctor Alberto Cohen, que es aquí el socio permanente de este encuentro confidencial. Gracias. Hoy hicimos obviamente un programa distinto, un programa para pensar, para evocar, para profundizar. Ya vienen las noticias de Israel y nuevamente gracias a todos. Gracias a Araceli, gracias Jonathan, y será hasta la semana que viene. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy.
Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. 2 generaciones menos.